Buen día, mi nombre es Omar Sánchez. Bienvenidos a mi canal y en este video les voy a hacer un tutorial sobre cómo programar un micro servomotor en el Tinkercad del Arduino. Bien, como pueden ver aquí ya tenemos la placa del Arduino y arrastramos básicamente el micro servomotor. Y como pueden ver aquí, tiene tres conexiones. La primera es tierra o ground, que lo que vamos a hacer es conectarla a este. Modificamos el cableado para que se vea mucho más organizado. Cambiamos los colores. Luego está el cableado de la potencia, básicamente es el positivo. Lo arrastramos por aquí y lo conectamos en 5V. Básicamente le cambiamos el color, mayormente se utiliza el rojo para el cableado del positivo. Y por último tenemos el de la señal, que básicamente en este caso lo tenemos que conectar a un PWM. En este caso yo voy a utilizar el 6, pero se puede utilizar el 11, el 10, entre otros. Y podemos poner cualquier color. Ya que tenemos esto instalado, ahora podemos pasar a básicamente a hacer el código. Y cuando yo utilizo mayormente el código de texto porque se me hace mucho más sencillo que el de bloques, pero es por conveniencia y por preferencias. Cuando estás dentro del bloque del código, se puede empezar a programar y básicamente lo que vamos a hacer es instalar una librería llamada Servo, que lo que me va a permitir es el control de servomotores, que básicamente una librería es como un conjunto de código creado por otra persona dentro de la comunidad para que se te facilite mucho hacer cierto tipo de trabajo. Cuando ya tú tienes la librería incluida dentro del código, básicamente declaramos una variable que va a ser el servo, dígase este motor, y la podemos llamar proyecto. Eh, Luego de que tú tienes la variable instalada, podemos declarar otra variable que sea int, dígase un integer, que es un entero, y la podemos llamar de cualquier forma. La voy a llamar ángulo porque es la variable que me va a permitir hacer las rotaciones de 0 a 180 grados y la vamos a inicializar en 0. Luego de esto, creamos un booleano, que básicamente un boolean o booleano es una variable de verdadero o falso, que pues está hecha para condiciones, si me pueden entender. Y cuando ya tú tienes el booleano, yo la voy a nombrar reinicio, porque lo que me va a permitir es que cuando llegue a 180 grados, se me reinicie y vuelva de 180 a 0 grados. Bien, la podemos inicializar. No se inicializan en números ni en palabras, sino en falso, verdadero. Y ya que la tenemos inicializada, nos faltan algunas variables más. Por ejemplo, nos falta lo que pedía el ejercicio, que es un milis, que básicamente es una función que te cuenta los milisegundos desde que la placa empieza a trabajar. Básicamente lo que vamos a hacer es declararla como un Ulon, porque básicamente un Ulon es un número bastante largo. Entonces, como por ejemplo tenemos el milis que va a contar milisegundos y estos son decimales, lo que me va a permitir esto es que como los milisegundos son cantidades muy grandes, mientras más tiempo pasas en el programa, necesitamos declararlo una variable que sea muy extensa. O sea que para eso utilizamos un Ulon. Luego lo inicializamos, nombramos tiempo. En este caso ya explicaré más adelante para qué me va a servir. Y la voy a igualar a milis, a la función milis, que es la que le conté anteriormente. Y básicamente este va a ser la igualdad. Luego tengo un integer que es otro entero que lo voy a llamar pausa, va a ser igual a 30 milisegundos. Y luego de que ya tengo todas mis variables, básicamente yo voy a programar el void 0, que básicamente es donde se crea el entorno del Arduino, en el que se va a definir dónde está conectado este. Luego de esto abro el bloque de código
y dentro voy a poner proyecto.attach a 6, que básicamente es que el proyecto, como les expliqué, es este bloque de aquí. Y lo que me va a hacer esto es que attach básicamente es como añadir o combinar. Le va a decir a la computadora que el proyecto está attach o añadido al bloque, a la entrada número 6. Luego creo otra función que va a ser el loop, el clásico loop de Arduino. Básicamente, lo inicializo aquí. El loop es un bucle que va una y otra vez hasta que se quiera detener el proceso o forzándolo, pero en este caso no lo vamos a hacer. Y ya tengo aquí, puedo empezar a programar el código principal. Yo tengo if milis, que es la función menos el tiempo mayor o igual a 15. Lo que me está diciendo aquí es que si el tiempo transcurrido en ese momento menos el tiempo, que es milis, en este caso empieza en 0, es mayor o igual a 15 milisegundos, entonces se va a ejecutar este bloque de código que voy a inicializar aquí. Entonces yo tengo que tiempo es más o igual a 15. Lo que me está haciendo esto es que, por ejemplo, si milis llega a 15 segundos, va a estar en menos el tiempo, que es 0 en un principio. Si llega a 15 segundos, se va a ejecutar el código. Entonces, lo que yo quiero es que tiempo se iguale a 15 segundos. ¿Para qué? Para que entonces, como mili es 15 y el tiempo ahora va a ser 15 segundos también, va a tener que transcurrir otros 15 segundos más para que milis llegue a 30 milisegundos y tiempo llegue a 15 milisegundos. Entonces, se vaya ejecutando el código una y otra vez. Y así se le va a ir aumentando al tiempo y milis para que siempre vaya eliminando y cumpliendo una otra y otra vez con esta condición. Entonces yo tengo también que tengo que crear otra condición que es un if, en la que se va a basar en reinicio, que es la variable que declaramos aquí delante, como se expliqué, empieza en un booleano y como expliqué, un booleano puede ser verdadero o falso. Entonces, si reinicio es verdadero, que en un principio es falso, así la declaré yo, pero una condición aquí siempre es verdadera. Entonces, si reinicio es verdadero, que no lo es en un principio, se ejecuta el siguiente bloque de código, que básicamente lo que yo voy a hacer es proyecto.write menos ángulo. Y ahora voy a explicar qué está haciendo este bloque de código. Entonces, if, otra condición, if ángulo es igual a 0, que va a empezar, siempre empieza en 0 el ángulo, que es aquí, y va a rotar hasta aquí. Si el ángulo empieza en 0, entonces, en 0. Entonces, reinicio es igual a falso. Si reinicio es igual a verdadero, en un caso es falso, o sea que no va a pasar. Pero si en caso de que sea verdadero, que ahora voy a explicar cómo podemos llegar a ese resultado, se va a ejecutar el bloque de código y al final, cuando el ángulo sea 0, entonces reinicio se va a convertir en falso. ¿Qué me está haciendo este bloque de código? Lo que me está haciendo proyecto.write es que básicamente me está moviendo las hélices en menos ángulos. Como el ángulo en este caso se va a ir disminuyendo y cuando llegue a 0, el reinicio va a ser falso. Dígase que cuando el ángulo esté en 180, que ahora mismo está en 0, va a empezar a disminuirse porque reinicio va a ser verdadero en este caso, cuando yo necesite reiniciar hacia 0. Entonces lo que va a hacer es que ángulo lo va a empezar a restar de 180 a 0. Cuando ángulo llegue a 0, entonces se acaba ese if y me dice, ahora reinicio es igual a falso, para que luego, cuando empiecen los otros 15 segundos y reinicio sea falso, lo que me va a ejecutar es lo de aquí abajo. Entonces, también tengan pendientes los semicolons o los corchetes,
que son una parte muy importante. Por ejemplo, aquí podemos ver que aquí hay dos corchetes que van para el if. Aquí podemos ver que este corchete va con este if de aquí arriba y este if es este, el de la función del bucle. Entonces aquí vamos a hacer nuestro segundo if, que básicamente me va a hacer si if, o podemos hacerle un else también para gastar menos memoria, que también tienen que tener en cuenta que cuando se programa es muy bueno buscar disminuir la memoria que se utiliza en el programa. Por ejemplo, si yo pongo otro if aquí, un secundario, entonces el programa va a tener que hacer dos preguntas, lo que le va a costar tiempo, porque los if son condiciones. Aquí simplemente hace una pregunta y si no, pasa al otro bloque de código, lo que le ahorra tiempo de compilación al programa, que la compilación básicamente es cuando un programa se va a ejecutar, el lenguaje empieza a analizarlo, el compilador empieza a analizar todo el bloque de texto, de código, y se pasa a ejecutar. Cuando tenemos el else, podemos pasar a proyecto.write, que vamos a hacer lo contrario, proyecto.write, más ángulo, o sea que el ángulo se va a ir sumando una y otra vez. Y también tengo aquí otro if ángulo es igual a 180, que estamos usando aquí todo lo contrario al bloque de código que teníamos aquí arriba, porque por ejemplo aquí cuando el ángulo llegaba a 0 íbamos a hacer falso. Aquí cuando el ángulo llega a 180 grados, que dígase que es el inicio del programa, entonces vamos a hacer que el reinicio sea verdadero. Entonces, si ángulo es igual si ángulo es igual a 180, o sea que ya llegó al máximo, entonces reinicio va a ser verdadero. Aquí podemos ver un fallo de escritura. Entonces no correría el programa, reinicio. Ahora sí, entonces ya estaría todo el código. Aquí tenemos el if principal. Aquí tenemos el semicolon del loop, que es este. Aquí tenemos el del if principal. Aquí tenemos el if con este. Aquí tenemos el otro if dentro y el else. Y ya tendríamos todo lo necesario para nuestro programa. Ahora, como pueden ver, todo esto me lo logró incluir la librería, porque si no, declarar un servo, que es básicamente esto, es un tipo de dato, como un int es un número, un cero es esto. Para eso usamos librerías en muchos casos en la programación, porque nos facilita mucho el trabajo. Y también otro dato curioso es que, por ejemplo, esto podíamos hacerlo con un for, pero por hacerlo de otra manera muy diferente, decidí hacerlo con simples if y utilizar esta analogía de menos ángulos y más ángulos, que en otro caso es una estructura similar a un for. Ya que tenemos todo esto, simplemente ejecutamos el código y como pueden ver aquí, la hélice va a empezar a avanzar. Aquí llegó a 180 grados y se va a devolver a 0 grados. Y así de nuevo va a llegar al void loop y va a decir, ahora es mayor a 15, entonces se devuelve. Ahora es mayor a 15, entonces vuelve. Y así va una y otra vez. Por ejemplo, aquí, cuando llega aquí, el ángulo está en 0, entonces reinicio es falso, entonces va a ir hacia adelante. Cuando ya aquí el ángulo es 180, entonces reinicio es verdadero, porque tú necesitas reiniciar que vuelva hacia atrás. Y simplemente este sería nuestro código. Muchas gracias por ver este video y espero se suscriban. Gracias por todo.